siguen sumándose más antecedentes respecto a esta Fundación Democracia Viva, que reiteremos el esquema, recibió asignaciones directas, no por concurso, por más de 420 millones de pesos, 26 millones de pesos para, desde el Ministerio, no sé para qué, desde el Ministerio de Vivienda. Ahora, ¿qué es lo relevante? Dirigía esa fundación quien era pareja de la diputada de Revolución Democrática, ex vicepresidenta, Catalina Pérez, ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Catalina Pérez. Obras asignadas por el CEREMI de Vivienda, que había sido su jefe de gabinete. Todos conocidos. Todos conocidos. Ninguno es que se conoció al momento de la firma del documento. Y la sospecha, lo primero es asignación directa sin concurso. Esto siembra un manto de dudas gigantesco sobre toda la fundación y toda la ONG, lo que es muy, muy injusto, porque probablemente más de alguna fundación o ONG debe estar pensando, si hubiese habido un concurso, yo quizás tenía los méritos para haber concursado a ese fondo tan gigantesco. A ver, para poder entender el como un telón de fondo, se repartieron solo en la región de Antofagasta 3.000 millones de pesos. Esto entre 7 fundaciones que son las que los funcionarios desde el interior del Serviu, no de la Seremia, del Serviu, levantan una alerta donde no había un titular, sino que había un subrogante, levantan una alerta porque les parece sospechoso por la forma en cómo se estaban entregando estos contratos directos a estas fundaciones, que son, algunas de ellas operan desde hace mucho tiempo en la misma región de Antofagasta, sí, que es la 4ª región con mayor número de campamentos, y les pareció sospechoso. Entre ellos apuntaron a Fundación Democracia Viva. 3 cosas rápidamente para poder que hay que poner ojo. Primero, ya sabemos que la Fundación Democracia Viva, además de todo esto que estamos contando, al momento en que se adjudica 370 millones de los 426 millones que finalmente se llevó, la fundación con sede o con su casa matriz en Ñuñoa, digámoslo así, que es la dirección que registran, ni siquiera tenía el giro necesario para el cúmplase de lo que se le estaba mandatando por parte de las autoridades. Es decir, el Ministerio de Vivienda ni siquiera observó, y es lo que tendrá que explicar el ministro Carlos Montes, por qué su Secretaría de Estado no se fijó al momento de firmar los documentos que la Fundación Democracia Viva, lo tengo acá, está el documento, en BioBio TV lo estamos mostrando, recién el 21 de noviembre del 2022 amplía su giro a construcción de proyectos de servicios públicos, cuando ya tenía asignados los montos. ¿Eso le puede pasar a otra fundación? Es una interrogante que está de fondo. Tercer punto importante. Hay una sospecha, no de nosotros, sino de la autoridad fiscalizadora, tanto Ministerio Público como Contraloría Fiscalizador, Investigador, Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Cuál fue el criterio de otorgar estos 3.000 millones de pesos en cuotas, digámoslo así, sacando, yo acá tengo los documentos, entregas fragmentadas. Entregas fragmentadas, con cada una con su propio convenio de transferencia firmado. Por ejemplo, hablemos de el que está ligado a Revolución o a miembro de Revolución Democrática. Ellos recibieron la primera remesa el 3 de octubre del 2022, luego el 27 de octubre y luego el 29 de noviembre. Aquí están los 3 documentos. Si uno los mira, los 3 documentos, Nivaldo, auditores, son iguales. Y aquí hay una sospecha, porque esto mismo pasó con las otras fundaciones. Y ahí está la sospecha. Que como si se entregaban 426 millones, ¿saben lo que iba a pasar? Tenía que ser ese contrato con toma de razón en la Contraloría General de la República, es decir, la Contraloría tenía que visarlo. Porque a partir de un monto tiene que pasar por la Contraloría, y justo estos contratos se parcelaron para que estuvieran debajo del monto que obliga a tomar razón a la Contraloría. Ahí hay 2 explicaciones. Una de ellas es que dice pillería, que es justamente evitar el control, en este caso de la Contraloría General de la República. Y por el otro lado, algunos dicen eficiencia. ¿Por qué? Claro, porque los procesos en el gobierno se demoran tanto, y lo que buscábamos acá es que las fundaciones hicieran una pega que el municipio de la zona, apuntar al municipio de Antofagasta, no estaba cumpliendo.
Bueno, coloco las dos sobre la balanza, pero mira, Néstor, yo quiero de todas maneras, no hacer una defensa de la fundación de la ONG, sino decir que hay muchas fundaciones ONG que sí hacen la pega. Y hoy día, por causa de algunas, la sospecha se extiende a todas, porque a partir de ahora todas van a tener que... O sea, aquí hay una falta de transparencia en primer lugar. Entonces, digamos, se necesitan fundaciones, sí. ¿Por qué? Porque además esta es la demostración de un sector político que tanto ensalza al Estado, ¿no es cierto? Bueno, que se requiere que privados hagan la pega, ¿o no? Es un reconocimiento, este es un reconocimiento más absoluto, más allá de la plata que hay de por medio. Pero esto es una demostración explícita por parte de quienes tanto ensalzan al Estado, no, de que hay tareas que no puede hacer el Estado, o que el Estado tiene que delegar, y que es bueno, pero tiene que hacerlo de manera transparente, eficiente y sin que haya corrupción de por medio, evidentemente. Y lo segundo, yo creo que es relevante que hoy día el presidente haya salido a hablar. Y que haya salido a hablar en el tono en que lo hizo. Probablemente esto quizás a algunos no le haya gustado. No, a ver, es muy complejo para el presidente. Entre la espada y la pared, digamos. Sí. Y por lo tanto, el presidente ha vuelto a reiterar que ante hechos como estos no importa la militancia ni la cercanía afectiva con quienes aparezcan eventualmente involucrados, que todo tendrá que resolverlo la justicia. Recordemos que el propio ministro Monte ha señalado que él tiene la percepción de que hay delitos. Usó la palabra delito hoy día. O sea, están analizando querellarse. Exacto. Entonces, esto es muy grave, pero claro, ¿por qué? Yo creo que hay que valorar lo que dice el presidente Boric. ¿Por qué? Porque esto está afectando directamente a un entorno muy cercano al presidente. Son gentes cercanas al presidente Boric las que están siendo cuestionadas por estos contratos. Y claro, el presidente tiene que optar entre ser presidente o ser parte de un grupo de amigos. Y hoy día va un paso en la opción de ser presidente. No es poco. Y aquí... Ahora, algunos dicen es lo mínimo, y probablemente sí, es lo mínimo. Y aquí hay dos cosas súper importantes. Lo primero, quienes conocen al presidente o quienes están más allegados al mandatario, esto ha sido muy duro, y por eso es que Convergencia Social también ha tomado una distancia, porque esto está pasando al interior del oficialismo. Ha tomado una distancia Convergencia Social de sus socios estratégicos en realidad el PS, de sus socios o hermanos, que es Revolución Democrática. Frente Amplio. Que están tomando una distancia enorme. O sea, si alguien pensaba que se iban a federar con esto de la arriendo de las dos casonas en la comuna de Santiago, esto se ve... No, pero es que diría, no es lo que yo creo, esto es lo del reporteo. Se ve mucho más distante. ¿Por qué? Porque si había un discurso dentro del Frente Amplio era... Voy a terminar el punto. Del presidente era: nosotros podemos ser jóvenes, nos podemos equivocar, podemos ser lentos, podemos no llegar a tiempo, podemos... etcétera, etcétera, pero las manos limpias. Y esto es un misil, y lo entienden así, en la línea de flotación de ese discurso que podía ser su legado para el Frente Amplio posterior a esta presidencia, que podría tener miles de análisis sobre manejos económicos, de seguridad, de salud, de emergencia, etcétera, pero manos limpias. Sí, pero yo quiero decir, mira, si efectivamente los partidos para tener existencia legal van a requerir un 4% de votación, y quizás la necesidad haga que se fusionen algunos partidos. Pero dejando eso de lado, yo creo que hay que señalar dos cosas. Aquí hemos reiterado muchas veces que la política se convirtió en un gran negocio. Y se convirtió en un gran negocio no necesariamente para los políticos, sino para gente que está en torno a la política también. Entonces, es importante que esto sirva para revisar todos los contratos que tiene el Estado con fundaciones ONG. Aunque eso incomode a algunas que, insisto, hacen la pega desde hace mucho tiempo y la hacen bien. Pero será la manera también de demostrar que ellos hacen la pega y bien, que están limpios, por así decirlo. Lo segundo, yo creo que hay que terminar con las asignaciones directas. Habiendo tantas fundaciones, tantas ONG que requieren recursos, tienen que tener la posibilidad de participar de concursos para acceder a esos fondos que son de todos los chilenos. Y lo tercero, no olvidar que los estándares tienen que ser los mismos. ¿Qué pasó cuando lo de Carolina Oliva? La despedazaron públicamente desde el presidente hacia abajo. Sus antiguos socios. ¿Se va a usar la misma vara? A Carolina de acuerdo Oliva... a lo que dijo el presidente, sí. Eso tendrá que probarse. Y lo otro también que es bueno señalar, a ver,
boletas ideológicamente falsas sirvieron o facturas para financiar la política. La pregunta aquí es si aquí no hay tareas, ejecuciones ideológicamente falsas, porque 426.000 pesos para una ONG, ¿para hacer qué? 426 millones. 26 millones, ¿para hacer qué? ¿Servía eso realmente para construir viviendas sociales? Ante la carencia de viviendas sociales, el Ministerio de Vivienda tiene una urgencia, una prioridad, es esa. Toda esta plata que se ha gastado, ¿servía realmente para construir viviendas sociales? Es que no es para construir viviendas. Sí, es que les peor aún. Bueno, no, pero... Porque es que, Nivaldo, es que no es menor el punto. Sí, el tema de los campamentos. Porque pero que se supone que... son recursos que al final son para medidas transitorias. Sí, como paso previo, sí, para la... No es la erradicación de los campamentos. No, porque después con las EGIs ellos hacen las postulaciones, pueden encontrar un terreno o convencen a bienes nacionales que le entreguen un terreno. Puede haber alguna explicación, pero me refiero... Pero ni siquiera paran ni una pared. Es importante que el Estado gaste bien, porque el Estado siempre se queja que tiene poco, que no le alcanza, ¿no es cierto? Bueno, lo que tiene, que lo gaste bien. Y aquí hay una sospecha de que no solo se está malgastando, sino además usando para otros fines, que es el proselitismo político, que esa es la principal duda que hay respecto a la función de alguna de estas fundaciones. Y yo vuelvo al punto que estaba abordando de la distancia que empieza a generarse entre convergencia social con revolución democrática, pero también las tensiones que se están generando internamente en los partidos, estos partidos que, si bien no forman parte de la coalición como la Democracia Cristiana, pero que están dando vueltas cerca en la conversación, por lo menos con el presidente o a nivel de bancadas y comité en el Senado. ¿Por qué menciono la Democracia Cristiana? Porque la información que manejamos, hubo un debate bastante intenso dentro de ese partido, tanto así que la consecuencia de esas diferencias de la Democracia Cristiana a raíz de lo que está pasando con esta fundación ligada a miembros de Revolución Democrática, es que Eric Aedo, jefe de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, se salió del chat grupal con la directiva de su partido, que encabeza Alberto Undurraga. Se salió. ¿Y por qué? ¿Por qué se preguntará usted? Porque a juicio de Eric Aedo no estaba la fuerza suficiente, eran timoratos en cuanto a sus declaraciones públicas para condenar el accionar, lo que ha ocurrido al interior de las fuerzas oficialistas con este asunto de la famosa, a estas alturas ya famosa Fundación Democracia Viva. Bueno, pueden haber explicaciones, o que la Democracia Cristiana también tiene fundaciones que estén en un tránsito similar, o dos, que la directiva de la Democracia Cristiana efectivamente, y uno puede decir por lo menos algunos de ellos, que quieren de alguna manera ser integrados al gobierno. Puede ser eso también. Para finalizar respecto a este punto, es súper importante, muchos de ustedes nos han aportado información, datos a raíz de la información que se ha ido conociendo con este tema. Y cuando digo muchos de ustedes son auditores de buena voluntad, que conocen, que escucharon, que son datos que realmente sirven, por ejemplo, en la relación de algunas fundaciones o de autoridades actuales, no solo del gobierno, sino también de orden municipal, que saltaron desde esas fundaciones o organizaciones a puestos y que apenas llegaron a poco andar han entregado remesas de recursos en favor de donde ellos venían, de estas organizaciones del mundo civil. Es importante porque todo esto es, nosotros lo hemos dicho acá, Nivaldo, robarse un lápiz Bic o un lápiz básico hasta 28.000 millones, apitutar al vecino, al amigo, al cuñado, al hermano o a quien sea. Todo eso, cuando estamos hablando de platas públicas de todos los chilenos, es corrupción. Y si no se prende la linterna, y como ciudadanos lo hacemos, y aportamos con datos y estamos mirando, efectivamente esto va a seguir sucediendo. Información plural, opinión independiente.